Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente ponente. Ella es Cintia Carolina Gamarra Lescano, ingeniera forestal por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un artículo publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales, volumen 9, número 46. Es colaboradora en trabajos presentados en la primera y segunda jornada paraguayas de botánica, organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEM, de la Universidad Nacional de Asunción, coautora de trabajos presentados en el cuarto Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles en Argentina, Congreso del Gran Chaco Americano, con Gracha, en sus ediciones 2 y 3, la última realizada en 2020, pasante del Laboratorio de Biotecnología del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, CEMIT. Trabajo desarrollado durante la pasantía cultivo in vitro de Alophilus edulis. Entonces, Cintia, muchas gracias por aceptar presentar tu ponencia en nuestra Semana de la Ciencia. Gracias por tu tiempo y la sala queda a tu cargo. Muchísimas gracias por invitar, por la oportunidad de presentar el trabajo. Yo soy la ingeniera forestal Cintia Gamarra. Voy a abrir mi presentación en un segundo. Voy a presentar toda mi pantalla. Bueno. En el año 2019 estuve desarrollando una pasantía en el Laboratorio de Biotecnología del CEMIT. El tema que desarrollamos fue el cultivo in vitro de Alophilus edulis. Mi tutor fue el ingeniero Juan Venancio Benítez. Voy a iniciar hablando brevemente acerca de la especie y su importancia. Entonces, Alophilus edulis es una especie que se considera un arbusto y un árbol. Pueden encontrarse individuos desde medio metro hasta 7 metros de altura. Pertenece a la familia de las sapindáceas. Su distribución natural es en la región del bosque húmedo en la zona del bosque húmedo de la región oriental y también en el bosque ribereño en los bosques ribereños inundables del río Paraguay. Es conocido por ayudar a tratar afecciones generalmente hepáticas, también afecciones de la vía urinaria, inflamaciones de la vejiga, y también se comercializa. No sé si acá pueden observar que se comercializa en forma de infusiones, acá Alophilus edulis, y también mezclado con yerba mate para su consumo en el tereré. No hay registros acerca de plantaciones de Alophilus edulis en nuestro país. Por lo menos no están registradas. Entonces también después podemos hablar un poco de la siguiente parte, que es el cultivo in vitro, que consiste en cultivar o colocar un material biológico en un medio artificial bajo condiciones ambientales controladas. Generalmente estas fracciones o segmentos biológicos son conocidos como protopábulos o explantes. Los medios de cultivo pueden ser sólidos o líquidos, contienen vitaminas, sales minerales, hormonas y azúcares. También podemos hablar un poco de la importancia del cultivo in vitro, ¿verdad? Permite obtener un gran número de material vegetal de interés, como estamos hablando de propagación clonal, que como dice el libro de Martínez, que se puede trabajar con cualquier tipo de material biológico, pueden ser tejidos, pueden ser células, pueden trabajarse con partes de plantas, con embriones inmaduros, entre otros. Entonces estamos hablando de propagación clonal. Se pueden obtener entonces un genotipo específico, características que un productor desee en una planta, y a partir de ese material deseado puede generar o propagar otros en mayor cantidad y en un corto periodo de tiempo. Y como dije antes, ya que hablamos de un medio de cultivo artificial y un ambiente controlado, podemos nosotros controlar esas condiciones, las condiciones ambientales y las condiciones nutricionales. Bueno, entonces esto es importante hablar un poco de lo que dije, de que el Concú no hay una plantación o no hay por lo menos registros de una plantación de plantas de Alophilus edulis, y también que el cultivo in vitro pueda ayudarnos a llegar a tener material de interés homogéneo o uniforme
Tal vez algunos productores puedan estar interesados, ya que se comercializa el cocoon para poder hacerlo sustentable y también para poder garantizar la calidad del producto. Los productores entonces pueden buscar un material de interés o algún tipo de característica que les interese y a partir de eso trabajar y propagar el cocoon para poder comercializar, para que todos los productos sean iguales o tengan las mismas propiedades. En cuanto a las fases del cultivo in vitro, entonces primero tenemos el establecimiento. Después del establecimiento, lo que se busca es generar brotes ya en un medio de cultivo distinto al inicial. Ya generalmente se utilizan hormonas, auxinas, citocinas para generar brotes. Luego de esto ya se busca enraizar el material. Por último, digamos que son dos fases: la fase de aclimatación, donde se pone al material en un ambiente con alta humedad, y por último ya se lo lleva al invernadero. Entonces, en esta fase inicial con la que nosotros trabajamos, que fue el establecimiento, es muy importante que se trabaje con materiales que estén libres de microorganismos. Para ello, lo que se suele hacer es pasar el material por un proceso de desinfección. Este proceso de desinfección puede eliminar todos los patógenos que se encuentren en la superficie del material con el que se está trabajando. Pero si es que después de esto se vuelven a encontrar microorganismos, puede ser que estos microorganismos vengan del interior del material con el que se está trabajando, o que sean resistentes al mecanismo de desinfección que se haya aplicado al material. Pero mantener los libres de microorganismos es fundamental para el establecimiento. Por eso es que el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar métodos de desinfección de segmentos nodales de Halophilus edulis para el establecimiento in vitro. Para ello lo que se realizó fue conseguir estacas de aproximadamente 20 centímetros de alto y hasta 3 centímetros de diámetro de una planta madre de 10 años y aproximadamente 3 metros y medio de altura. Estas estacas fueron lavadas con agua corriente y detergente. Luego de esto fueron secadas y puestas en fungicida. Este fungicida es una mezcla de cuprimicin más Carventec. En el fungicida se los mantuvo por 90 minutos y en constante movimiento para que todas las estacas entren en contacto con el fungicida. Una vez que pasamos estas etapas entonces de limpieza y desinfección de la estaca, fueron puestas en un frasco dentro de un cuarto de cultivo. El cuarto de cultivo se mantiene a 26 grados Celsius más o menos 2 grados y con 16 horas luz. Las estacas fueron puestas en frascos con agua destilada y cubiertas con una bolsa plástica para que mantengan el calor y la humedad. El agua de los frascos eran cambiadas a diario para evitar que las estacas se pudran, y también para contrarrestar el ataque de hongos volvíamos a hacer la aspersión del fungicida que describí anteriormente, cuprimicin más Carventec, cada 2 o 3 días, o cuando se observaba la presencia de hongos. Los brotes empezaron a salir. Luego de 32 días nosotros utilizamos los brotes cuando ya tenían una longitud aproximada de 5 centímetros. A estos brotes le sacamos las hojas y estos fueron los segmentos con los que se trabajó. Pero antes de cortar, lo que hicimos fue pasarles por un enjuague con detergente Twin 20 a razón de 1 gota por litro de agua durante 5 minutos. Después de esto, ya empezamos a aplicar los tratamientos a los brotes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue variar la cantidad o la concentración de hipoclorito de sodio y variar también el tiempo de exposición. Tuvimos en total 6 tratamientos. Entonces, para el tratamiento 1 y el tratamiento 2, la concentración de hipoclorito de sodio fue de 1% y variamos el tiempo de exposición. Para el tratamiento 1, lo expusimos por 10 minutos, para el tratamiento 2 por 15 minutos. El tratamiento 3 y el 4 aumentamos el nivel de concentración de hipoclorito de sodio al 2%
Para el tratamiento 3, el tiempo de exposición fue de 10 minutos y para el 4 de 15 minutos. Y para los tratamientos 5 y 6 utilizamos 3% de hipoclorito de sodio durante 10 minutos para el tratamiento 5 y 15 minutos para el tratamiento 6. Entonces, cada tratamiento contó con 4 repeticiones y cada repetición contó con 5 segmentos nodales. Entonces, por tratamiento se utilizaron 20 segmentos nodales y en total utilizamos 120 para todo el trabajo. Las variables que nosotros evaluamos fueron sobrevivencia, oxidación, contaminación por hongos y bacterias. Luego de la aplicación de los tratamientos, lo que se hizo fue pasar los brotes por un enjuague en agua destilada estéril, un triple enjuague en agua destilada estéril. Luego de eso ya pasaron a los brotes a ser cortados para obtener los segmentos nodales. Como pueden observar acá, lo que nosotros hicimos fue obtener esto. Cortábamos entonces como para dejar una yema en cada segmento. Entonces, tenemos 2 imágenes donde podemos observar eso. Después, los brotes, nosotros utilizamos, o fue utilizado medio MS, esterilizado, 10 milímetros por cada tubo de ensayo. En ese medio fueron cultivados los segmentos nodales, como se puede observar en esta imagen. Luego de 15 días, nosotros evaluamos los resultados del trabajo. Para el análisis estadístico se utilizó ANAVA con un nivel de confianza del 95%. Entonces tenemos que para el primer factor que fue sobrevivencia, o la primera variable que fue sobrevivencia, la mayor cantidad de segmentos sobrevivientes se encontraron en los tratamientos 2, que fue de 1% de hipoclorito de sodio durante 15 minutos, y el tratamiento 5, que fue de 3% de hipoclorito de sodio por 10 minutos. Por otro lado, los tratamientos con menor cantidad de segmentos sobrevivientes fueron el tratamiento 1, con 1% de hipoclorito de sodio durante 10 minutos, y el 3, con 2% de hipoclorito de sodio por 10 minutos. Si nosotros comparamos las filas, si hacemos un versus de la fila de arriba versus la fila de abajo, hay diferencias significativas. Por otro lado, cuando hablamos de la oxidación, que me gustaría dar una pequeña definición de lo que es un proceso de defensa o un mecanismo de defensa del tejido vegetal. Generalmente lo que hace las células es producir mayor cantidad de peróxido de hidrógeno y también fenoles para que las células dañadas no sean atacadas por patógenos. Esto se da generalmente, según Thais y Singer, debido a puede ser en este caso por usar materiales abrasivos para buscar desinfectar el material. Entonces, en cuanto a oxidación, tenemos que el tratamiento 2, 3 y 6 no presentaron segmentos oxidados. El tratamiento 5 presentó 5% de los segmentos oxidados. El tratamiento 1, 10% de segmentos oxidados, y el 4, 25%. Por último, para la última variable evaluada, no se presentan diferencias significativas entre los tratamientos. La contaminación por bacteria fue mayor, se registró entre 30 y el 65% de los segmentos, y por otro lado, la contaminación por hongo se presentó entre el 10 y 40% de los individuos evaluados. Podemos concluir entonces que con este trabajo se logró el establecimiento in vitro de segmentos nodales de Halophilus edulis, que es el primer paso. Después de esto hay que hacer lo siguiente, que es ya buscar generar brotes, luego de eso generar raíces y por último buscar la aclimatación. Pero con el presente trabajo se logró el establecimiento in vitro de segmentos nodales de Halophilus edulis y los tratamientos con resultados más favorables en cuanto a cantidad de segmentos nodales sobrevivientes fueron el tratamiento T5 con una concentración de 3% de hipoclorito de sodio durante 10 minutos con un promedio de 2,5 segmentos nodales, y el tratamiento 2 con 1% de hipoclorito de sodio por 10 minutos con un promedio de 2 segmentos nodales sobrevivientes.
Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Vamos a fijarnos si tenemos alguna consulta. ¿Alguna consulta para nuestro ponente? Hola Cintia, Sí, profe. ¿qué tal? Parece que tenés que venir otros 2 años acá para tener una plantita entera. Sí. Durante la introducción, muchísimo trabajo y se logró la introducción, sabemos qué porcentaje, o sea, de desinfección tenemos que utilizar y ahora vendrían los juegos con las hormonas, ¿no? Sí, para los brotes. Sí, y este trabajo, por ejemplo, surgió por, digamos, por el interés de algunas empresas, ¿verdad? Por la especie, porque era difícil su propagación y ellos tenían materiales buenos, ideales que querían utilizar, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso, por eso empezamos con ese trabajo. Porque parecía que para mí, por ejemplo, a los filos del cocún salía de balde, ¿verdad? O todo por ahí, pero no había sido. Cuando buscábamos para encontrar nuestra planta madre era luego todo un Sí, tema, pero- encontrar una planta, digamos, con buenas características, porque generalmente tienden a ser arbustos o muy pequeños o muy enfermos, entonces, mm, pero había sido, hay gente, o sea, esa empresa tiene su planta madre que ellos eh, consideran que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos el protocolo ideal, vamos a ver si hablamos de nuevo, ¿verdad? sí, vamos a presentar, vamos a ver si para la próxima semana de la ciencia podemos tener ya, digamos, la siguiente fase. Ya tenemos establecimiento y ahora a ver los brotes. Enraizamiento y brote, sí, brote y enraizamiento. Brotes y enraizamientos. A ver si para la siguiente semana de la ciencia podemos poner eso. Excelente. Muchísimas gracias, Cintia. Entonces, si no hay consultas, vamos a agradecerle. Hablando de nuestra Semana de la Ciencia, queremos que el año que viene coincida con el aniversario del CEMIT. Entonces, no te escuchamos, Cintia. No, ya no. Ah, bueno. Queremos que el año que viene nuestra Semana de la Ciencia coincida con el aniversario del CEMIT. Entonces, posiblemente vamos a pasarla al mes de agosto, que es el mes aniversario del CEMIT. Entonces, esa es la idea. Tenemos ya una serie de eventos planificados para el año 2020 y bueno, esperemos contar con la presencia de todos ustedes en nuestros eventos, ya sean online o presenciales.